El Ministerio de Exteriores ruso desmiente las acusaciones de implicación en el ataque al convoy humanitario de la ONU. Además, explica que no se pudo efectuar por la aviación siria. Los Estados Unidos, por su parte, apuntan a un ataque aéreo sirio o ruso como causa de lo sucedido y señalan como responsable, en cualquier caso, a Moscú. Tenemos con nosotros a Mauricio Ampuero. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Explícanos cuáles son las diferentes versiones en cuanto a este asunto. Sí, es preocupante la situación en Siria, puesto que luego de esta situación positiva que se registraba en Ginebra con estos acuerdos, el fin de las hostilidades, ahora se viene a tensionar aún más la situación luego de este bombardeo contra un convoy humanitario, y surgen muchas versiones a raíz justamente de la dimensión de este ataque, de la importancia política que surge. Desde la Casa Blanca podemos observar que acusan a dos responsables, dicen o el régimen sirio o el gobierno ruso, pero añaden un dato más. El gobierno sirio, la capacidad de la Fuerza Aérea no podría haber realizado este ataque, por lo tanto queda uno solo dentro de la versión de la Casa Blanca. También desde el Ministerio de Rusia se ha dicho de que no hay indicios de efectos de proyectiles aéreos. Esto tras el análisis, como vamos a desglosar más adelante, de las imágenes, y descartan que se podría tratar del impacto desde misiles de aire. Por otra parte, también desde la ONU dicen que lo único claro es más bien tener cautela a la hora de determinar responsabilidades, puesto que no se puede determinar tan rápidamente la autoría de un ataque en una zona de guerra, por cierto, una zona de conflicto. Los lugares bajo control cambian día a día. Y por último, desde los cascos blancos sostienen otra versión totalmente distinta. Dicen que el ataque se realizó con helicópteros y con misiles desde tierra. O sea, exactamente a la misma vez desde dos lugares distintos. Es la Son versión. muchas las preguntas que surgen entonces en función de esto. Ahora hay imágenes que han resultado Hablábamos de que existen videos, existen imágenes del momento del ataque. Previos al momento del ataque, puesto que según estas imágenes captadas por un dron ruso que estaba supervisando la ruta de este convoy humanitario, se observa esta camioneta que transporta armas de alto calibre y que está recorriendo mientras este convoy está estacionado. Ahora surge la pregunta, planteaba el representante oficial del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, si es que esta camioneta se está protegiendo, está parapetada, ¿cierto?, para evitar ser vista desde el otro lado, o si posteriormente va a realizar este ataque. ¿Por qué no están las imágenes del ataque propiamente tal? Pues bien, porque el convoy entrega su ayuda, llega a su punto final, y desde entonces los drones rusos dejan de monitorear esta misión, y posteriormente se habría realizado este ataque cuando ya estaba en zona de rebeldes. Hay que recordar el contexto, que en esas jornadas el Frente al-Nusra, por ejemplo, estaba realizando una ofensiva en esos lugares. Esto todo ha sucedido en momentos en los que está en duda este respeto a la tregua pactado, como decías, hace alguna jornada. ¿Qué hay con este asunto entonces a partir de ahora? Claro, se plantea una serie de preguntas. Recordemos quiénes estaban a favor y en contra de este acuerdo de Ginebra de poner término a las hostilidades. El gobierno sirio lo aprobaba, Turquía, Irán, Hezbollah y las milicias kurdas en Siria, la YPG. Quienes estaban evaluando las distintas planteamientos que se plasmaban en ese acuerdo era la oposición siria, además del el Comité Supremo en Siria, compuesto por distintas facciones internas, pero con una sede en el exterior, y también este grupo islamista, yihadista, extremista, el Ahrar al-Sham. Ahora, ¿qué pasó después del 19 de septiembre? Recordemos que este día fue un ataque desde la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que afectó al ejército sirio, en el que murieron casi un centenar de militares sirios, y desde entonces Siria dice que va a reevaluar. De hecho, en ese momento se dijo de que se ponía fin a la tregua tras este ataque. Se sigue debatiendo porque es un acuerdo significativo, el de Ginebra, y no es para que quede en papel mojado. Y por eso existen por ahora las distintas versiones, desde las cancillerías de Estados Unidos, donde John Kerry sostiene que la tregua no está
muerta. Pero desde Rusia insisten en uno de los puntos que obstaculizó en numerosas ocasiones este acuerdo de Ginebra, que era distinguir entre la oposición moderada, la oposición política, ¿cierto?, y los terroristas, los grupos más radicales, los grupos yihadistas, lo cual no se ha concretado hasta el momento, dicen desde la Cancillería rusa. Exactamente, son condiciones que se establecen desde ambos mandos y que pues se acuerdan luego de largos periodos de negociaciones. Mauricio, ¿qué te parece si profundizamos en este asunto con un experto? Tenemos preparado a Francisco José Saavedra, vamos a hablar con él aquí, está precisamente en directo. Hola, ¿qué tal, señor Saavedra? Muchas gracias por estar con nosotros. Quisiéramos comenzar entendiendo por qué Estados Unidos acusa tan directamente a Rusia cuando aún se carece de pruebas que confirmen precisamente la autoría de Moscú de este incidente. Bueno, se supone que es la continuación de lo ocurrido en el incidente que acabéis de comentar con los bombardeos en Deir ez-Zor, y sería pues una intención de poner una contraparte. Vosotros habéis hecho esto y claro, pues nosotros pues más o menos fue algo un error, pero claro, el error pues no es tal, fue intencionado, porque lógicamente si vas a atacar una posición del ISIS que no tiene radares, no llevas aviones con sistemas jamming que ocultan la presencia de tus aviones, tampoco das cuatro pasadas y tampoco están preparados los del ISIS para tomar esa posición. Hay acusaciones mutuas y ahí me da la sensación de que Estados Unidos, con todos estos momentos que hemos tenido de alto el fuego, después ruptura de las treguas, está intentando alargar el conflicto. Está viendo que tanto el ejército sirio, con el apoyo de Rusia, y los kurdos están ganando territorio y una especie de aliados que tienen, porque todavía no está muy claro, porque claro, tenemos Rusia, los kurdos, el ejército sirio en diferentes partes de Siria que están luchando contra el terrorismo. Y en otros lugares tenemos a Estados Unidos, que en unos lugares está con los kurdos, o sea, luchando contra el terrorismo, pero en otros lugares, norte de Alepo, por ejemplo, la ofensiva Escudo del Éufrates, junto a los turcos, está luchando a favor de los terroristas y junto a los terroristas. De hecho, la última noticia, que no sé si lo habéis comentado, una de las formaciones que estaba ahí en el debate de si eran moderados o eran terroristas, que es Ansar. Ya te digo que son terroristas porque su tarjeta de presentación fue cuando ocuparon la ciudad fronteriza de Azad, pues empezaron a cortar cabezas ahí a todos los que consideraban infieles e incluso estuvieron jugando a fútbol en esas cabezas. Pues Ansar, la última noticia, es que se ha unido a los turcos y a todas estas organizaciones que desde Turquía, por Yarabulus, han entrado y que están pues junto a soldados de las fuerzas especiales norteamericanas. Y por eso digo que Estados Unidos debería pensar en algún momento de qué lado quiere estar. Si está a favor de todas estas dictaduras salafistas, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, etcétera, o está a favor de acabar con el terrorismo. Me da la sensación en el terreno la geoestrategia es bastante compleja entre estos grupos terroristas, el ejército sirio, desde la política internacional, Estados Unidos, Rusia, solo resumiendo los distintos actores. Pero en concreto, en función de esta tregua fracasada, se da en torno a este ataque de la coalición internacional liderada por Estados Unidos el sábado pasado contra las fuerzas del ejército sirio, catalogado como un error. Y ahora se da otro ataque contra un convoy humanitario de la ONU. Son dos hechos bastante graves y que ponen naturalmente en riesgo no solo este fin de la tregua, sino también ahora la entrega de la ayuda humanitaria. ¿Por qué se dan estas acusaciones recíprocas en lugar de estar avanzando tras este importante acuerdo de Ginebra? Esta pregunta también me la hago yo, pero se supone que un poco para compensar el supuesto error de los americanos en este ataque en Deir ez-Zor, pues intentan justificar un ataque que todavía no sabemos quién ha sido el autor, y además me cuesta bastante creer que han sido los sirios o los rusos para que van a atacar un convoy humanitario. No sé, no tienen ningún interés estratégico ni militar, y además ellos precisamente estaban intentando pues pasar un montón de convoys por el norte de Alepo, por Castelo Road, y bueno, pues no pudieron hacerlo. Entonces, si estaban intentando hacer llegar esos convoyes a
a las poblaciones asediadas, pues porque van a bombardear un convoy cuando ya han conseguido que pase. O sea, me parece un poco extraño, pero estas acusaciones mutuas lo que hacen es embarrar el terreno, embarrar las conversaciones, poner punto final a las treguas, torpedear los acuerdos de paz. Y a mí me da la sensación de que hay una parte, Estados Unidos y sus aliados, que lo que intentan es alargar el conflicto. Alargar un conflicto que ya de por sí ha durado muchos años, varios años ya. Pues muchas gracias, José Francisco Saavedra, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Mauricio, también por habernos ampliado toda esta información.